Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión de su canal Peces Beta Colección Hinojosa. Estas transmisiones son 30 minutos, es una transmisión que anteriormente ya hacíamos, son 30 minutos platicando del pez beta. Sí quiero comentar antes de iniciar, eh, como habíamos dejado de transmitir, vamos a actualizar algunas de las situaciones que nosotros manejamos aquí en el canal. La transmisión va a ser exactamente de 30 minutos, no más, se va a cortar a los 30 minutos. Y las vamos a iniciar como siempre hemos estado acostumbrados, de manera puntual, de manera exacta. Realmente iniciamos la transmisión a las 8:01 es cuando más o menos se conecta, en lo que tarda en actualizarse y en conectarse. Entonces la transmisión es exactamente a la hora, para que estén atentos y no pues se confíen a que anteriormente hacíamos las transmisiones, aunque eran 30 minutos platicando del pez beta, pues era una transmisión que duraba hasta una hora, hora y media. Entonces aquí es solamente 30 minutos y es para que no se confíen. Ahora, del lado superior derecho tenemos algunos nombres de las personas y sus nacionalidades. Esa sección es para los suscriptores del canal. Las personas que nos siguen en las transmisiones o que nos siguen en nuestros videos, esa parte también se va a actualizar. Entonces, a partir de este momento, en este video y en los que siguen, por favor, déjenos su nombre y su nacionalidad para ver si, para que puedan aparecer en esta sección si es de su agrado. Esto es con la idea de saber qué personas están actualmente siguiendo nuestro canal, qué personas siguen nuestras transmisiones. Entonces vamos a actualizar esa parte. Entonces por el momento la vamos a dejar el día de hoy, pero en la siguiente transmisión la vamos a actualizar. Entonces recuerden dejarnos su nombre y su nacionalidad para que aparezcan del lado derecho, en la parte superior de la pantalla. Del lado izquierdo, igualmente en la parte superior, tenemos a lo que son las personas que están unidas a nuestro canal, las personas que nos hacen el favor de patrocinar nuestro canal, con una aportación, creo que es de $1, si no mal recuerdo, si no lo vamos a checar posteriormente, es $1 al mes la aportación que se hace por parte de los patrocinadores. Pues, ellos igual vamos a actualizar quiénes son los patrocinadores y son los que aparecen del lado izquierdo, en la parte superior. Ahora, ¿cómo vamos también a trabajar? ¿Cuál va a ser la manera en que nos podamos comunicar? Eh, en el caso de los suscriptores, la manera en que nos vamos a poder interactuar en información es a través de estas transmisiones, a través de sus preguntas que nos puedan hacer en estas transmisiones y también, ya sea en las transmisiones en vivo o también cuando vean el video posteriormente, también pueden dejar ahí su comentario, su pregunta y nosotros las vamos a responder. Casi siempre respondemos todas las preguntas, no dejamos preguntas actualmente sin responder. Entonces es la manera en que nos vamos a poder interactuar de una manera un poco más directa. En el caso de los patrocinadores tienen una sección aquí en el canal, la cual tenemos o vamos a iniciar, bueno, ya tenemos, pero vamos a poner mucho más videos en esta sección únicamente para los patrocinadores del canal. Algunas primicias, algún video que vaya a salir, lo van a ver primero los patrocinadores, posteriormente lo van a ver directamente los suscriptores en el canal. Entonces eso va a ser. La comunicación, en el caso con los patrocinadores, sí va a ser directa o es directa, ya sea a través de WhatsApp, en un grupo que tenemos que también se va a actualizar con los actuales patrocinadores, y ahí se puede hacer esa comunicación de manera directa, o también los patrocinadores, si gustan, podemos hacer la comunicación directamente, no en el grupo, sino directamente de persona a persona, sobre los comentarios que quieren hacer, sobre alguna asesoría, sobre alguna participación incluso que quieran tener en el canal. Eso se va a poder hacer exclusivamente con los patrocinadores, directamente en los grupos de WhatsApp. Es decir, las personas que no están patrocinando al canal, pues no vamos a tener comunicación directa vía WhatsApp directamente con ellos, solamente a través de lo que es el patrocinio del canal. Bueno, eso es como vamos a trabajar. Vamos a checar si hay alguien en la transmisión. Vemos que ya hay alguien que, de hecho, como dejamos de transmitir, pues pienso que hay no va a haber personas que estén transmitiendo, que estén conectadas en este momento. Vamos a entrar al chat
A ver quién es. Ya hay algunos. Qué bueno, me da mucho gusto que estén conectadas ya algunas personas. Les agradecemos su presencia y que se conecten a la transmisión en vivo y les agradecemos también sus likes a lo que es el canal, sus me gusta al canal. Bueno, es Miss Pez Gold, ya está aquí con nosotros. Muy bien, bienvenido, qué bueno que ya estás por acá. Marlon Víctor también, saludos desde Las Vegas, dice Omar Chávez. Buenas noches, Omar. Miss Pez Gold, Acorofilia, bendiciones, comenta. Omar Chávez, cordiales saludos. Peces y más, saludos también, ya está por aquí. Omar de Guadalajara, ya lo dijimos. Leonardo Enríquez Riveras, buenas noches, saludos desde Maracaibo, Venezuela. Bienvenido, Leandro. Gustavo Barrero, bienvenido, uno de nuestros patrocinadores. Bueno, aquí estamos ya. Vamos a ver sus comentarios, sus preguntas y vamos a iniciar algún tema que vamos a tocar o algún tema que podemos iniciar. Si no hay alguna duda o alguna pregunta, y les reitero mi agradecimiento por estar aquí en el canal después de que dejamos de transmitir en el canal pues muchos fines de semana, muchos sábados, pues me da mucho gusto que nos acompañen en esta ocasión. Recuerden, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y vamos a hablar un poco del pez beta. Yo preparé una lámina. Permítame, esta imagen. Y esto porque he visto, miren, yo pertenezco a muchos grupos de Face y pertenezco a algunos, no muchos grupos de WhatsApp. Y de repente yo lo que me he percatado es que pues hay gente nueva y habrá que informar, habrá que compartir la información, pero quizá desde un inicio o desde algo muy básico para poder pues, transmitir conocimientos y enseñar a algunas de las personas. Entonces yo preparé esa gráfica viendo y escuchando o leyendo más que nada algunas de las preguntas que se hacen en algunos de los grupos de WhatsApp. Realmente algunos grupos son únicamente para venta, realmente me he percatado de eso, y en algunos grupos sí se transmite alguna información, pero es mínima y muchas veces se transmite pues a determinadas creencias. Entonces, en base a esa experiencia o eso que me he percatado, hicimos esta pequeña gráfica en lo que hay alguna pregunta por parte de ustedes. Aquí la pregunta es, cuando te vas a iniciar, la pregunta que siempre se hace o que se debe uno de hacer es: ¿qué pez quieres tener? ¿En qué pez quieres pues sí, ¿qué pez quieres adquirir? ¿Cuál es el pez que a ti más te gusta? Recordemos que esto es mucho del gusto de cada uno de nosotros. Realmente, por ejemplo, ustedes saben que a mí me gustan los que son peces de un solo color o una base oscura, pero no me gustan lo que son los fancy, los mármol, no es algo que a mí me agrada, me gusta más un pez de un solo color. Entonces, pero esto está muy ligado al gusto de cada uno de ustedes, al gusto de cada uno de nosotros. También en el caso del tipo de aletas está muy ligado al gusto. Entonces siempre hay que respondernos cuál es el gusto o a qué pez es el que más te gustaría, para que es el que pues tú tengas, ¿no? Y hay opciones. También debes de preguntarte si es una situación de que únicamente lo quieres para exhibición, para darte el gusto tú de exhibirlo. Y ahí hay, por ejemplo, en el caso de exhibición, hay una línea muy delgada entre los peces que nos gustan y los peces de competencia, en el sentido de que hay muchos peces que son muy bonitos. Por ejemplo, el Rothschild es un pez con un grado de perfección en lo que es el borde de sus aletas, pero no tiene un estándar, por lo tanto no es un pez de competencia, pero sí es un pez de exhibición porque simplemente a uno le gusta o es un pez que impone. De hecho hay fotografías, hay una fotografía de muchos años de un pez blanco que es un Rothschild, que esa fotografía siempre que la publica alguien, siempre se impacta a la persona, siempre les gusta a la persona, pero es una fotografía de mucho tiempo. Pero es el gusto de las personas, aunque les repito, no hay un estándar o no hay peces de ese tipo en competencia hasta donde yo sé, pero es algo que a cada quien nos puede gustar.
Entonces, sí es importante definir qué es el pez que tú quieres. Ahora también tú puedes tener un pez comprado. Realmente no hay ningún, pues todos empezamos comprando un pez. Entonces, también en el caso de pez comprados, habría que definir si tú quieres comprar un pez únicamente para tu gusto, para exhibirlo, porque te gustó a ti, te gustó el color o te gustó el tipo de aletas. Bueno, lo estás comprando para exhibirlo, para tenerlo tú, por tu gusto. Pero también puedes tener un pez criado. En este caso, ya cuando tú los crías, bueno, te vas a un poquito más a una característica del pez. Como les comentaba, a mí me gustan mucho los peces de un solo color con base negra. Entonces yo me inclino a crear ese tipo de peces porque incluso es mi gusto y es lo que a mí me pues me gusta, me agrada, es lo que yo disfruto viendo a los peces cuando se desplazan, viendo a los peces cuando se están pues luciendo en el momento de que abren sus aletas, cuando hacen el flare, ya sea que atraigan a una hembra o en el caso de alguna responder a una pelea, vamos. Entonces, muchas veces vemos cómo nadan los peces, cómo abren sus aletas, cómo vemos la ampliación al máximo de sus aletas. Entonces, es algo que cada quien pues nos puede gustar, ya sea una variedad de aletas cortas o aletas largas. Entonces, sí es importante el qué pez queremos tener nosotros, ya sea para concursarlo, para solamente exhibirlo, para poder crear o simplemente disfrutarlo en nuestros acuarios. Recuerden ustedes que no todo el mundo está criando, es algo que nos hemos dado cuenta en los grupos de WhatsApp. Muchos simplemente lo están comprando porque les gusta el pez y no hay un interés en la reproducción de esos peces. Entonces hay un gusto variado, hay gente igual que solicita información de cuidados básicos. Entonces es algo de lo que pues debemos nosotros de tener en cuenta y de compartir. Realmente hay mucha gente que se quiere acercar al hobby, pero muchos solamente orientamos o las transmisiones, como en este caso, ya son de alguna manera como muy avanzadas para quien se quiere apenas adentrar en el mundo del pez beta. Entonces sí hay que empezar nuevamente prácticamente de lo básico por la gente que se está incorporando. Por ahí alguien me hacía el comentario de volver de reactivar los grupos, de reactivar el club, de reactivar muchas cosas, cuando pues vemos que que no es tan fácil, que requiere tiempo, y la mayoría de grupos y clubes están pues están sin mucho movimiento, vamos a llamarlo así. Vamos a ver quién está en el chat, si hay algún comentario, alguna pregunta. Creo que me extendí en esta pequeña explicación o pequeño comentario. Vamos a ver quiénes están. Recuerden que son únicamente 30 minutos los que vamos a estar transmitiendo. Saludos, Omar Chávez, ya lo habíamos hecho. Leandro ya, Gustavo Arevalo, saludos desde Guadalajara. Ya hacían falta estos videos. Sí, claro que sí, ya hacían falta. Yo también los extrañaba, pero ahorita el tiempo está, ¿cómo le diré? No tengo mucho tiempo ahorita. Hola, saludos, César. Carlos Fernández, bienvenido, Carlos. Gustavo Arriero, estoy trabajando en la línea de Crown Type Placard. Excelente, Crown Type Placard. Es una línea difícil, es una línea difícil, no es tan fácil por el grado de perfección de los despuntes del pez, pero es una línea muy satisfactoria al lograr esos despuntes en el placat. Entonces, adelante, yo en algún momento hice un trabajo muy similar por algún tiempo. Entonces, pues te deseamos mucho éxito y a ver si nos puedes compartir algo. Que lo mandes al grupo y los ponemos aquí en las imágenes mínimo. Como están ahorita corriendo ciertas imágenes, las podemos correr ahí. Omar Chávez, una pregunta. ¿Los betas salvajes no entran al concurso de la IBC? Ignoro, amigo, ignoro. Yo no soy miembro de IBC, por lo tanto, ignoro si entran a los concursos de IBC. Realmente no lo conocemos. Hay grupos de los famosos chapters de IBC, hay grupos mexicanos, chapters mexicanos. Yo creo que ahí te pueden orientar. O alguien, si aquí sabe, si entran los betas salvajes a competencia en IBC. Ignoramos.
Gustavo Barrio dice, mi primer puesta no fue tan satisfactoria, solo quedaron 5 crías. Así es, amigo, esto es lo difícil de la cría. Realmente te quedan 5 crías y ¿qué es lo que haces? Pues cuidarlas al máximo, porque es el primer paso para trabajar. Ya tienes una generación, pues hay que cuidarlas al máximo. Y siempre pasa eso que nacen pocas o rescata uno pocas y se van muriendo en el transcurso. Entonces hay que cuidarlas bastante. Omar Chávez, supongo que es a la pregunta anterior, dice, le comento porque he observado que las aletas son más largas que otras. Supongo que sí, yo no tengo experiencia con betas salvajes, no es algo que nosotros manejemos, ni hemos manejado ni vamos a manejar. Yo lo he comentado en anteriores ocasiones, por parte del CBMX hay una declaración de principios en los cuales no intervenimos o no reproducimos o no, ni, bueno, ni tiene una sección en el, en el grupo, en el club, ¿cómo se llama? En el, se me fue el nombre, ni en el grupo, ni en el, del CBMX. No tienen ninguna sección. Por lo tanto, lo que contaba que en la declaración de principios está establecido que no intervenimos en lo que es peces salvajes. ¿Por qué? Porque pues hay países que sí permiten su comercialización, pero hay países que los tienen bajo protección. Entonces nosotros, para no entrar en ese conflicto de no cumplir alguna ley, no entramos en esa línea de beta salvajes. Por lo tanto, no tenemos experiencia ni información al respecto, amigo. Dice Omar Cia, dice, en mi punto de vista, al comprar un pez beta, le recomiendo a los creadores expertos como únete porque nos y dirá que como que usted tiene. No lo entiendo. Creadores expertos como usted, porque nos dirá qué come, qué edad tiene, etcétera. Bueno, se supone que si los crían, pues tienen todos esos datos de qué come, cómo cuidarlo, cómo criarlo, incluso cómo reproducirlo. Eh, recomiendo, Omar también comenta, dice, recomiendo el libro El ABC del pez beta. Muchas gracias por la recomendación. Sí, en la parte de abajo está apareciendo el nombre del libro, es el ABC del pez beta. Ustedes lo pueden comprar en lo que es Amazon, ya sea que lo compren de manera digital o que lo compren en papel. Tienen las dos opciones. Ignoro ahorita cómo está el precio, les comento, estoy un poco desconectado. Pero sí, muchas gracias por la recomendación. Es un libro pues que tiene algunos puntos básicos y tiene unas cuestiones de análisis del tipo de aletas, de análisis del cuerpo del pez. Nos metemos un poco a la hidrodinámica. He querido sacar algunos temas al respecto. Por ejemplo, yo siempre he tenido la pregunta o la duda, ¿por qué por qué en las diferentes organizaciones que existen en diferentes partes del mundo, por qué existe o por qué se habla del pez beta simétrico, cuando el pez beta simétrico, si hablamos de simetría en un perfil, pues realmente el pez beta jamás puede ser simétrico, su cuerpo no es simétrico, si su cuerpo no es simétrico, mucho menos sus aletas, más sin embargo existe la variedad o la variante de pez beta simétrico. Entonces ahí viene algo referente en el libro, viene algo referente a este tema. Y de hecho, por eso surge esta duda. ¿Por qué si no es simétrico, por qué se le dio ese nombre? ¿O por qué se le considera simétrico? Entonces, ahí viene algo de esta información en el libro El ABC del pez beta Splendid. Leandro Enrique dice, ¿cuántos cruces se necesitan para establecer una línea propia? Mira, la línea propia la puedes establecer. Yo hablo de unos, bueno, en mi caso, los peces los reproducía a los 6 meses, entre 5 y 6 meses de edad. Esto me da que yo reproducía los peces dos puestas al año de esa misma línea. Por lo tanto, yo en tiempo me llevaba de 5 a 6 cruces, pero tienes que analizar cuál es el porcentaje de peces que te salen con las características muy similares, es decir,
Si te salen, vamos a hablar de color, si te salen 20% de un color, 20% de otro, 20% de otro y así, 5, 20% hasta ser un 100%, pues la línea no está establecida, hablando de colores sólidos. Pero si tú quieres, por ejemplo, una línea hablando de colores fancy, bueno, pues ahí no interviene el color, porque pues todos son de muchos colores, pero sí tendrías que definir eso, o si no te vas al color, lo defines por el tipo de aletas, por las características del tipo de aletas. Yo considero, en mi experiencia, que debe estar entre un 70 y un 80% de que las características de los peces deben de ser iguales, ya sea por el color, el 80% debe ser de un solo color, con una sola características, o, repito, si tú manejas lo que es el tipo de aleta, te va a ubicar, perdón, si tú manejas un color fancy, un color que las manchas son de cualquier índole, de cualquier posición, de cualquier tamaño, bueno, entonces te vas a evaluar por lo que es el tipo de aletas. En el caso, hay actualmente, por ejemplo, los peces, aunque son mármoles, ya tienen unas características muy, muy bien definidas. Bueno, entonces ahí tienes que evaluar igual la coloración del pez. Entonces, del 70-80% te deben de salir igual, y en mi caso, de 5 a 6 generaciones. Ahora, ¿por qué 5 a 6 generaciones? En mi caso, porque yo esperaba que los peces crecieran para poder tomar la decisión de cruzarlos o no cruzarlos, o de escoger al mejor pez para la siguiente generación. No lo podía escoger yo a los 4 meses. ¿Por qué? Pues porque no se ha desarrollado al 100%. Entonces yo siempre me esperé de 5 a 6 meses. Esa es la razón. Vamos a ver quién, con otra pregunta. Ojalá te haya quedado resuelta la duda o la pregunta, Leonardo. ¿Es bueno darles a las crías, darles vitaminas? Sí, sí, es bueno darles vitamina. Es importante tenerlos bien alimentados y con vitaminas, sí, sí es bueno. De hecho, hay unas vitaminas muy económicas en bioma, y leches a gotas, son gotas al agua, y sí es conveniente darles vitaminas. Haz de cuenta como a los seres humanos. No alcanzo a ver. Omar Chávez pregunta, en la reproducción, recuerdo que nos quedan 7 minutos de transmisión, señores, para que vayan preparando las preguntas. Quizá estoy contestando igual muy rápido. Entonces comento, Omar Chávez dice, en la reproducción, ¿cuál es más recesivo y posesivo? ¿Cuál es más sería recesivo y dominante? Mira, hay colores, por ejemplo, el Black Cooper, el Cooper, es recesivo. Para que se presente, tiene que tener en la reproducción, tanto el macho como la hembra tienen que tener el gen cobre Cooper recesivo, y una vez que tienen dos recesivos se va a manifestar como dominante. Entonces, no, en mi opinión, no hay una regla general para decir cuál es dominante y cuál es recesivo. Hay muchas combinaciones hablando de genes dominantes y genes recesivos. Hay gráficas, también hay tablas que dicen que determinados colores son dominantes sobre otros, pero yo siempre he sostenido que va a ser, dependiendo el dominante o el recesivo, el que tenga enfrente. Hay ocasiones en que si tenemos, por ejemplo, vamos a hablar del rojo, que siempre es algo que está en la mente de todos los que van a reproducir peces. El rojo, si la hembra es roja, pues y el de enfrente, el macho, vamos a decir, es un cobre, pues la hembra lo va a dominar. Entonces la hembra va a dominar ese color. En el caso que fuera al revés, si el macho es rojo y la hembra es cobre, pues igualmente el macho va a dominar
a la descendencia. Pero va a depender mucho del gen que tengas enfrente, del pez que tengas enfrente. Y el ejemplo lo podemos ver cuando nosotros hacemos un cruce. ¿Qué es lo que sucede? Podemos tener un pez exactamente muy bien definido, un pez con muy buena coloración, un pez, por ejemplo, en mi experiencia, un pez con color sólido, pero si yo le meto un mármol, pues obviamente ese color sólido, aunque tenga muchas generaciones, yo lo voy a llamar así, le va a echar a perder, es decir, lo va a manchar, le va a dejar ciertos puntitos, aunque sean mínimos, pero ya está tratando de dominar, el mármol está tratando de dominar a un color, aunque sea muy sólido, está tratando de dominarlo. Entonces, en mi opinión, no hay reglas generales. De hecho, hay una tabla de cruces, tanto de aletas como de colores, que dice, si cruzas este color con este color, te sale este color. Yo esto más lo entiendo como si fuera una cuestión de plastilina, una cuestión de pinturas, de si cruzas un verde con un amarillo, se hace azul y así, no. Definitivamente la combinación de colores es dependiendo al color que tenga uno enfrente. Entonces yo no me atrevería a decir ni que el macho pueda ser dominante sobre la hembra, ni que la hembra, hablando de colores, ni que la hembra pueda ser dominante sobre el macho. Van a ser dominantes de acuerdo al color que tengan enfrente. Eso es lo que a mí he aprendido con la experiencia. De hecho, tengo un video anterior, no sé, lo voy a dejar en la descripción de este video, donde hablo algo sobre el beta rojo y donde muestro mis cruces, los cruces que realicé, por lo cual, ¿qué se obtenía con esos cruces de betas rojos? Partiendo de naranja, partiendo de amarillo y betas rojos. Entonces lo que yo puedo comentarte, Omar. Omar del Castillo, saludos, amigo Omar. Igualmente le manda saludos a todos. Bueno, nos quedan 3 minutos. Nos quedan 3 minutos para terminar la transmisión. ¿Hay alguna otra pregunta? Le repito, se va a cortar automáticamente. Y sí, vamos a estar un poco más activos, tanto en las transmisiones en vivo, como subiendo mayor información. Tenemos cantidad de información ahí. De hecho, ahí tenemos un archivo. No sé si ustedes vieron el video que subimos del club de Oaxaca. Y ahí así tenemos grabaciones diferentes de diferentes participaciones que hemos hecho, de diferentes ponencias. Hay una muy buena que me gustaría subir, bueno, la vamos a subir, referente al gusano rojo, al a lo que opinamos varias personas que nos dedicamos a la reproducción del pez beta y que nos dedicamos al acuarismo. Es un video interesante, es lo que opinamos varias personas que, que tenemos experiencia dando alimento a nuestros peces. Omar del Castillo, ¿qué próximos temas nos tiene preparados? Pues ese vamos a ver. Y además, aquí me gustaría que pusieran algún tema aquí en los comentarios y lo podemos tocar, lo podemos tratar aquí. Ojalá dejen algún comentario. Yo lo que pienso hacer es recuperar muchos de los temas de los videos que tenemos y subirlos para compartirlos con todos ustedes. Bueno, pues vamos a despedir nuestra transmisión con nuestra frase acostumbrada: disfruten del pez beta como si disfruta de una obra de arte. Ya nos vamos en 15 segundos.